Mi nuera se burló de mí frente a toda la familia. Llegó la reliquia del museo, dijo, y todos rieron. Mi hijo bajó la mirada, avergonzado, pero no dijo ni una palabra para detenerla. Yo sentí cómo esa risa me rompía algo por dentro, un pedazo de dignidad que ya venía frágil desde hace años. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno imaginó, es que esa misma tarde yo había tomado una decisión simple, clara, directa. Y cuando revelé lo que hice, cuando lo dije en voz alta, con la voz firme de una mujer mayor cansada de humillaciones, mi nuera se quedó sin aire, porque ese día yo dejé de ser su burla y me convertí en su lección. A veces pienso que la vida tiene una manera cruel de recordarnos que la dignidad, cuando uno llega a cierta edad, se vuelve un lujo que pocos están dispuestos a respetar. Y sin embargo, ese día, mientras caminaba hacia la sala de mi hijo, entendí que no era la edad lo que pesaba, era la forma en que ellos me miraban, como si yo fuera un mueble viejo, un recuerdo incómodo, una sombra que solo estorbaba. La reunión familiar había sido idea de mi nuera, Karina. Ella siempre tenía algo que celebrar, aunque en el fondo su sonrisa afilada dejara ver que lo que realmente disfrutaba era exhibirme como si yo fuera parte de una historia real digna de lástima, de esas que la gente escucha para sentirse mejor con su propia vida. Yo llegué con mis manos temblorosas, aunque traté de esconderlo. Me puse mi mejor blusa azul, esa que mi difunto esposo siempre decía que hacía brillar mis ojos. Me miré al espejo antes de salir de mi casa y me dije a mí misma que intentaría pasar desapercibida, que no habría motivo para discusiones, que hoy sería un día tranquilo, pero la familia, cuando quiere herir, no necesita motivos. Apenas crucé la puerta, escuché a Karina exclamar con una carcajada: «Llegó la reliquia del museo». Por un instante, el aire se detuvo. El silencio se quebró en un estallido de risas, risas que no eran simples sonidos, eran cuchillos. Eran recordatorios de que para ellos yo ya no era una mujer mayor con una historia de vida, con cicatrices y sacrificios. No, era una vieja que ocupaba espacio. Mi nieta, Valeria, se llevó la mano a la boca tratando de contener la risa. Mis sobrinos miraron hacia otro lado para no encontrarse con mis ojos. Y mi hijo, ese hombre al que yo crié con mis manos y con mi alma, bajó la mirada, como si defenderme fuera demasiado esfuerzo. Sentí el calor subirme por la garganta. Sentí cómo el corazón me hacía un nudo que no podía tragar. Quise responder, pero la dignidad se me escapó entre los dedos, como agua tibia que uno no puede aferrar. Yo respiré hondo y avancé despacio, tratando de mantenerme erguida. Si algo me había enseñado la vida, era que la fuerza interior de una mujer no siempre se nota en la voz. A veces está en el silencio que uno escoge. Karina pasó junto a mí, con ese perfume caro que siempre presumía. Se inclinó un poco hacia mi oído y susurró: «No te vayas a cansar, suegrita. No queremos que te nos rompas aquí». Esa frase me atravesó más que la burla pública, porque no era un chiste, era una declaración de guerra. Eran años de desprecio envueltos en una sonrisa bonita. Yo me quedé quieta, sintiendo cómo mis manos volvían a temblar. Pero esta vez no era por debilidad, era algo distinto. Algo que se estaba moviendo dentro de mí, como una memoria antigua que pedía ser escuchada. La reunión siguió, pero yo no escuché nada. Las voces se mezclaban, lejanas, como si vinieran desde un túnel. Lo único que podía pensar era en lo mucho que me había costado sobrevivir en soledad desde que enviudé, en cómo yo misma mantenía en pie esa familia que ahora me ridiculizaba. Y pensé también en esa lección de vida que una vez me dijo mi madre. Cuando una mujer se cansa de verdad, ya nada la detiene. Por primera vez en años entendí esas palabras. No fue rabia, no fue venganza, fue claridad. Una claridad helada, precisa, como cuando uno abre una ventana y deja entrar el frío para que el aire se purifique. Entonces lo supe. Ese día yo iba a actuar,
no con gritos, no con insultos, sino con acciones. Acciones simples, directas, que nadie podría ignorar. Y cuando levanté la mirada y vi a Karina servir otra copa mientras la gente seguía riendo, una certeza se formó en mi pecho. Ellos habían abierto una herida, pero yo iba a cerrar una puerta. Y cuando lo hiciera, cuando dijera lo que decidí decir, esa mujer que me llamó reliquia del museo no tendría aire para seguir riendo. El resto de la tarde lo viví como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Veía las sonrisas, los brindis, los chistes, pero no escuchaba nada. Todo se sentía distante, amortiguado, como si mi corazón hubiera decidido protegerse cerrando una puerta interna. Una puerta que yo misma había mantenido abierta durante demasiados años para esa familia que no sabía valorarme. Me senté en un rincón, junto a la ventana, donde la luz tenue acariciaba mis manos. Me observé a mí misma en silencio, una mujer mayor que había dado todo y que, aún así, seguía siendo tratada como un estorbo, una sombra en una fiesta que ni siquiera llevaba mi nombre. Cada tanto, alguien se acercaba a servirse más comida sin dirigirme la palabra, como si yo fuera parte del mobiliario, un florero viejo, una reliquia del museo, como había dicho Karina. Y sin embargo, mientras más intentaban borrar mi presencia, más clara se hacía mi decisión. Recordé una memoria muy antigua, una de esas que se quedaron marcadas como cicatrices invisibles. Una tarde en que mi propia madre, cansada de humillaciones, se había puesto de pie en la mesa familiar y había dicho, con una calma que a todos descolocó: «Cuando no respetan tu lugar, hija, es porque ya se lo diste». Yo tenía 11 años cuando escuché eso. No entendí del todo, pero ese recuerdo me abrazó ahora, tantas décadas después, como si la voz de mi madre regresara para sostenerme. Respiré hondo, me acomodé el cabello y me obligué a levantar la vista, a observar la escena con los ojos abiertos. Karina reía fuerte, más fuerte de lo necesario. Ese tipo de risa que no nace de la alegría, sino de la necesidad de demostrar poder. Tenía la mano en la cintura y movía el cabello con exageración, como si fuera la dueña de la casa. De mi casa, la misma en la que mi esposo y yo construimos cada recuerdo. Mi hijo, mientras tanto, se mantenía pegado a su grupo de amigos, como un niño que teme tomar partido. En su rostro había algo que yo ya no reconocía, una mezcla de cansancio y cobardía. No era el hombre que eduqué, era otra cosa, una sombra que temía desvanecerse si se atrevía a defenderme. Y eso dolió más que cualquier burla. Apreté las manos contra mis piernas para detener el temblor. No quería llorar, no frente a ellos, no frente a Karina, que entendía las lágrimas como una victoria personal. Entonces me levanté despacio. Sentí cada músculo de mi cuerpo recordar que tenía fuerza, una fuerza interior que ellos no conocían o que habían olvidado. Caminé hacia la cocina por un simple motivo. Necesitaba un respiro, pero cuando crucé el umbral, escuché voces que no estaban destinadas para mis oídos. «Pues sí», dijo Karina, con tono despectivo. «Yo no pienso seguir manteniéndola. Si tu mamá quiere quedarse aquí, que pague su parte. Yo no soy su enfermera». «Karina», respondió mi hijo con un hilo de voz, «no hables así». «¿Así cómo?». Ella soltó una risita seca. «Como lo que es, una carga. Una vieja que no sabe cuándo retirarse». Yo me quedé quieta. Mis pies parecían enterrados en el suelo frío. Sentí que el estómago se me cerraba. Pero, al mismo tiempo, algo en mi interior se encendió. No era tristeza. Era una determinación que nunca antes había sentido. Una claridad que cortaba más que el dolor. Ellos no me querían allí, pero querían mi silencio. Querían mi presencia mientras no estorbara, mientras no ocupara espacio, mientras no reclamara respeto, y era ahí, justo ahí, donde yo dejaría de ceder. Volví a la sala, me senté derecha. Acaricié mi bolso, ese que llevaba conmigo no por costumbre, sino porque dentro tenía algo mucho más importante de lo que cualquiera imaginaba.
No un secreto, no una venganza, sino una decisión, una que ya había tomado en soledad, una que cambiaría muchas cosas, sin necesidad de gritos. Karina pasó frente a mí otra vez, sin saber que ya no era la misma mujer que había humillado horas antes. Su burla había abierto una grieta. Pero lo que yo estaba a punto de hacer sería la lección de vida que jamás olvidaría. Y mientras la luz del atardecer llenaba la sala, sentí una tranquilidad extraña, como si el final de algo estuviera acercándose, silencioso y firme. Me quedé sentada, sintiendo cómo el sol se desvanecía lentamente detrás de las cortinas. Esa luz anaranjada, cálida y frágil, siempre me recordaba las tardes en que mi esposo llegaba del trabajo. Se quitaba los zapatos al lado de la puerta y me decía: «Hoy sobrevivimos otro día, vieja, y eso ya es un triunfo». Era una memoria que me dolía y me sostenía al mismo tiempo. En esa sala llena de risas vacías, yo era la única que parecía escuchar el silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier burla, más que cualquier ofensa. El silencio que se acumula en el pecho de una mujer mayor que ha sido ignorada demasiadas veces, que ha sobrevivido no por la familia, sino a pesar de ella. Observé a todos desde mi esquina. Mis sobrinos se tomaban fotos, intentando capturar un momento que no tenía alma. Mi nieta, Valeria, imitaba mis movimientos a escondidas, exagerando la forma en que caminaba o la forma en que me sentaba, provocando carcajadas entre sus amigos. No tenía idea de que estaba sembrando heridas que algún día lamentaría. Karina seguía brillando en el centro del salón, como si su crueldad fuera un accesorio más de su atuendo. Movía su copa con elegancia fingida, riendo demasiado fuerte, hablando demasiado alto, asegurándose de que cada uno supiera que ella dominaba el ambiente. Y mi hijo, él se mantenía al borde, en esa zona tibia donde se esconden los cobardes, ni conmigo ni contra mí, ni defensor ni agresor, solo un hombre acomodado en la comodidad de no decidir. Y esa indecisión era, en sí misma, una forma de traición. Yo había vivido años en soledad, creyendo que algún día esa silla vacía se llenaría otra vez, que mi hijo regresaría con el corazón limpio, que aún habría espacio para un abrazo sincero. Pero la vida, esta historia real que yo estaba viviendo, me mostraba que los regresos no siempre traen redención. Respiré hondo y cerré los ojos un instante. Necesitaba escucharme a mí misma, no a ellos, no a sus risas huecas, a mí. Mi mano se deslizó sobre el bolso. Acaricié el borde del sobre que llevaba dentro, y supe que había llegado el momento. No era impulsivo, no era producto de la rabia. Era la consecuencia natural de años de silencios tragados, de humillaciones sutiles, de una vida entera en la que yo intenté ser puente, mientras ellos se empeñaban en convertirme en sombra. Me levanté despacio, no hice ruido, no hubo dramatismo. Pero a veces la simpleza es lo que más incomoda. El salón siguió igual durante un segundo, hasta que alguien me vio de pie. Y entonces, como un efecto dominó, todos voltearon a verme. Karina entrecerró los ojos, molesta por la interrupción. Mi hijo frunció el ceño, como si temiera lo que iba a decir. Y Valeria dejó el teléfono a un lado, sorprendida de que la reliquia del museo se atreviera a ponerse de pie. «Necesito decir algo», dije con voz firme, sin elevarla. Se hizo un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Ese corazón que tantas veces pensé que ya no tenía fuerza, ahora latía con la precisión de una decisión que no tenía vuelta atrás. «Hoy he visto con claridad», continué, «que mi presencia aquí no significa nada». Algunas personas se movieron en sus asientos, incómodas. Las miradas se cruzaron, pero nadie habló. «He escuchado cosas», agregué sin temblar. «Cosas que una suegra, una madre, una abuela no debería escuchar nunca». Karina fingió sorpresa, pero su gesto se quebró apenas por un segundo. «Y ya no pienso permitir que se me trate como un estorbo, no más». Mi nieta se removió en su silla. Mi hijo tragó saliva.
Yo no los miraba a ellos, me miraba a mí, a la mujer que aún tenía fuerza interior para sostenerse. Por eso, dije finalmente mientras llevaba la mano al bolso, a partir de hoy, las cosas cambian. Saqué el sobre blanco, simple, limpio, contundente. Karina palideció. Mi hijo abrió los ojos, aterrado. Ellos no sabían qué contenía ese sobre, pero intuían que no era algo que pudieran controlar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz áspera pero mía. La clase de paz que precede a una decisión que sacude toda una vida. El sobre blanco descansaba en mi mano como un pedazo de hielo, frío, silencioso, incómodo. Y sin embargo, más cálido que cualquiera de las miradas que estaba recibiendo en ese momento. Sentí como la sala entera contenía el aliento, como si de pronto recordaran que yo era algo más que la reliquia del museo. Como si, por primera vez en años, entendieran que una mujer mayor también puede levantarse y hablar. Mi hijo fue el primero en reaccionar. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó con un temblor que no intentó disimular. No le respondí aún, me tomé mi tiempo. Quise sentir ese instante, grabarlo en mi memoria, porque sabía que sería un punto de quiebre, un antes y un después en esta historia real de traiciones silenciosas. Miré a Karina. Ella intentó sostener mi mirada, pero falló. Desvió los ojos, incómoda, insegura por primera vez en toda la tarde. Esa arrogancia que llevaba como abrigo comenzó a resquebrajarse. «Quiero que escuchen», dije finalmente, con la voz más firme que me había escuchado en años. «Y quiero que nadie me interrumpa». El silencio se volvió pesado, denso, casi táctil. «Hoy escuché cosas muy claras», continué. «Cosas que nunca esperé escuchar de mi propia familia». Karina apretó la mandíbula. Mi hijo cerró los ojos un instante. Pero más allá de lo que dijeron, seguí. Lo que realmente me abrió los ojos fue la manera en que me miraron cuando entré por esa puerta. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que subiera más. «Esa risa», dije. «La risa de todos ustedes, la burla, el desprecio, las miradas que me trataron como un estorbo, como una carga, como si mi vida ya no tuviera valor». Miré a Valeria, la niña que yo había cargado en mis brazos cuando todavía no sabía caminar, la misma que hoy imitaba mis temblores para entretener a sus amigos. «Yo soporté muchas cosas a lo largo de mi vida», proseguí. «La soledad de la viudez, las noches en que mi casa se hacía enorme y fría, el silencio telefónico de mi hijo durante meses enteros». Respiré hondo. No lloraría, no les daría ese gusto. Pero lo que pasó hoy, bajé la vista al sobre y luego levanté la mirada. Fue demasiado. Mi hijo dio un paso hacia mí, pero levanté la mano. «No, déjame hablar. Esta vez vas a escucharme». Esa fue la primera vez en años en que él se quedó quieto, obediente, como cuando era niño, y yo le enseñaba que un hombre debe saber enfrentar las consecuencias de sus actos. «Este sobre», expliqué, «contiene algo que ustedes jamás imaginaron necesitar y que yo jamás pensé tener que entregar». Karina frunció el ceño. «¿Qué es?», preguntó con la voz más baja, más insegura, más temerosa que le había escuchado en toda su vida. Sonreí. No con soberbia, no con venganza, sino con esa serenidad que nace cuando una mujer, después de años de aguantar, finalmente recuerda quién es. «Es mi decisión», respondí. «Una decisión tomada en silencio y en soledad. Una decisión que cambiará la forma en que todos ustedes me miran». Karina dio un pequeño paso atrás. Mi hijo, en cambio, dio uno hacia adelante, como si quisiera detener un derrumbe inevitable. Abrí el sobre lentamente. Saqué los documentos. Los sostuve con ambas manos para que todos los vieran. «A partir de este día», dije, «mis bienes, mi casa, mi pensión, mis ahorros, ya no estarán bajo el control de nadie más que yo.
Nadie, ni mi hijo, ni mi nuera, ni mi nieta. El murmullo que surgió se apagó de inmediato. Vi las expresiones cambiar, vi la tensión crecer, vi el miedo nacer en los ojos de Karina. He puesto todo a mi nombre nuevamente, continué, y he dejado claro, ante notario, que nadie podrá disponer de nada mío sin mi consentimiento. Mi hijo abrió la boca, pero la cerró sin decir palabra. Y eso no es todo, añadí. He decidido algo más. Las manos de Karina comenzaron a temblar. He decidido que, desde hoy, no viviré más donde no soy respetada. Si no hay lugar para mí en esta familia, tampoco habrá lugar para mis sacrificios. Karina perdió el color del rostro. Mi hijo retrocedió un paso. Yo, en cambio, por primera vez en años, sentí que estaba avanzando. Después de lo que dije, la sala quedó suspendida en un silencio tan espeso que parecía que nadie se atrevía ni a respirar. Incluso la música que sonaba desde una bocina en la esquina pareció apagarse de vergüenza. Todos me miraban como si no me reconocieran, como si la reliquia del museo hubiera despertado de pronto con fuego en los ojos. Pero ese fuego no era rabia, era claridad. La claridad que llega cuando una mujer mayor entiende, al fin, que su valor no depende del reconocimiento de su familia, sino de la fuerza silenciosa que la vida le fue moldeando a golpes. Mi hijo fue el primero en romper la quietud. «Mamá, no tienes que hacer esto», dijo con la voz tensa, como si cada palabra le costara. Lo observé largo rato. Ese hombre que ahora tenía arrugas en la frente, que había olvidado cómo era mirarme con amor, que aprendió a convivir con mi soledad como si fuera un hecho natural. Ese hombre, mi hijo, parecía asustado. Y no por mí, sino porque mis decisiones empezaban a desarmar el pequeño imperio emocional que Karina había construido alrededor de él. Karina, por su parte, dio un paso al frente, intentando recuperar control. «Suegra, no exagere», dijo con una voz más fina que de costumbre. «Nadie le ha faltado al respeto». Una carcajada amarga se me escapó, apenas perceptible. «¿Eso crees?», pregunté. «Porque yo escuché muy claramente cómo me llamaste carga, cómo insinuaste que yo debía pagar mi parte, cómo te burlaste de mis manos temblorosas frente a tu hija». Karina tragó saliva. El gesto elegante que siempre llevaba puesto comenzó a desmoronarse. Yo estaba bromeando», murmuró. «Las bromas revelan más verdades que las palabras serias», respondí. «Y hoy lo revelaste todo». Valeria, mi nieta, se removió en su asiento, incapaz de mirarme, y yo, a pesar del dolor, sentí una pequeña punzada de compasión. Era joven. Repetía patrones que no entendía. No sabía que estaba sembrando heridas en su propia memoria, pero la compasión no me hizo retroceder. «No estoy aquí para discutir», continué, con la serenidad firme que solo llega cuando la fuerza interior supera el miedo. «Estoy aquí para decirles que he decidido vivir lejos del desprecio». Mi hijo dio otro paso hacia mí. «Mamá, por favor». Su voz era un hilo. «¿A dónde vas a ir?». Levanté el rostro. «A un lugar donde mi presencia no sea una molestia, a un lugar donde mi vejez no sea motivo de burla, a un lugar donde mi alma pueda descansar sin sentir que estorba». Karina abrió los ojos, sorprendida. «¿Se va a ir? ¿Así, sin más?». Sonreí con tristeza. «¿Así, sin más?». «Karina, llevo años yéndome pedacito por pedacito. Ustedes solo están escuchando el final de un proceso que empezó mucho antes». Ella quedó muda. «Toda mi vida trabajé, cuidé, cociné, sostuve, limpié, apoyé». Seguí diciendo. «Me negué a caer cuando la vida me arrebató a mi esposo. Me mantuve de pie cuando mi hijo se alejó y me dejó con una silla vacía. Me abracé a mi historia real para seguir adelante, y ahora decido caminar por mí». La gente en la sala evitaba mi mirada. Sabían que no había exageración, que no había teatro, que no había misterio, solo verdad. Una verdad dicha demasiado tarde, pero dicha al fin. Entonces me acerqué a mi hijo. Le tomé la mano, suavemente. «Hijito», susurré,
Yo te amé más que a mi propia vida. Pero el amor de una madre no debe convertirse en una condena. Él bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su zapato. Perdóname, mamá, dijo casi sin voz. Le acaricié el rostro, no para consolarlo, sino para despedirme de lo que yo había sido para él. La vida siempre nos da una lección de vida, hijo. Hoy te la está dando a ti. Karina observaba la escena con el rostro descompuesto. No podía creer que yo estuviera haciéndoles frente sin gritar, sin insultar, sin rabia, porque no estaba destruyéndolos con furia, sino con verdad. Y la verdad pesa más que cualquier venganza. Guardé los documentos en mi bolso. Me iré al amanecer, anuncié. Y no quiero despedidas largas. Dicho eso, salí de la sala con pasos lentos, firmes. Cada paso era una liberación, cada paso era una renuncia, cada paso era el final de una etapa y el inicio de otra. Ellos no lo sabían aún, pero lo que ocurriría al día siguiente sería aún más contundente. La noche cayó como una manta fría sobre la casa. Mientras todos se dispersaban en silencio, yo recogí mi bolso y caminé hacia la habitación que siempre me asignaban cuando me quedaba allí. Un cuarto pequeño, al fondo del pasillo, que alguna vez había sido un cuarto de servicio. Una metáfora perfecta, pensé. Ese era el lugar que ocupaba en su familia, funcional, invisible, desechable. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Dejé que el silencio me envolviera. Ese silencio que tantas veces confundí con paz y que hoy entendía como resignación. Encendí la lámpara. La luz amarilla reveló las grietas de las paredes, las marcas viejas en el piso, las sombras que parecían respirar conmigo. Me senté en la cama y respiré profundamente. Sentí mis huesos cansados, mis manos temblorosas, mi corazón firme. Era extraño. No me sentía derrotada. Me sentía despierta. Saqué de mi bolso el sobre, aún sellado. Lo observé largo rato. No era solo un conjunto de documentos, era un símbolo, un límite, el final de una humillación silenciosa. Recordé otra memoria antigua, un día en que mi esposo me encontró llorando en silencio, hace muchos años, cuando él aún vivía. Él puso su mano sobre la mía y me dijo: «Vieja, cuando tu corazón grite, escúchalo. Jamás te traiciones a ti misma». Esa frase volvió a mí como un abrazo. Tal vez por eso, esa noche, por primera vez desde su muerte, sentí que él estaba conmigo, que no estaba viviendo esta historia real sola. Me quedé así un rato, respirando, pero los murmullos afuera me hicieron levantar la cabeza. Karina hablaba en voz baja, pero la casa era vieja y las paredes delgadas. «No puedo creerlo», decía ella. «¿Qué vamos a hacer ahora? Si se va, si no nos deja nada». Mi hijo respondió con cansancio: «No te preocupes por eso ahora. Yo la lastimé hoy, quizá demasiado. Necesita espacio». «Espacio», Karina bufó. «Lo que necesita es recordar que no puede decidir sola. Ella siempre vuelve, siempre». Sus palabras me hirieron como un dardo, no porque fueran nuevas, sino porque confirmaban lo que yo ya sabía. Ellos nunca me vieron como persona, me vieron como dependencia, como apoyo, como muleta, como algo útil cuando les convenía y estorbo cuando no. Cerré los ojos. Sentí una mezcla de dolor y lucidez. Una mujer puede perdonar mucha traición, pero no puede vivir eternamente dentro de ella. Decidí levantarme. Necesitaba aire. Necesitaba caminar antes de que mi corazón se cerrara del todo. Abrí la ventana. El viento nocturno entró, frío y suave, como si quisiera limpiar mis pensamientos. Allá afuera, las luces lejanas del pueblo parecían parpadear con lástima o con esperanza. No supe cuál. «Mañana al amanecer me iré», me dije en voz baja. «Mañana empieza mi vida de nuevo». Pero justo cuando me di media vuelta para cerrar la ventana, escuché algo que me congeló. La voz angustiada de mi hijo. «Karina, si mi mamá decide irse, yo no puedo detenerla, y no quiero que se vaya de esta manera».
¿Y qué propones?, preguntó ella, irritada. ¿Que le pidamos perdón? Tal vez sí, respondió él, con un temblor en la voz que rara vez le escuché. Tal vez sea lo que deberíamos haber hecho desde hace años. Un silencio duro siguió a esa frase. Luego, el tono afilado de Karina. Pues yo no pienso disculparme con una vieja dramática que se ofende por cualquier cosa. Algo dentro de mí se rompió y se reparó al mismo tiempo, porque ya no me dolía. Me confirmaba mi decisión. Me alejé de la ventana y me senté de nuevo. La soledad no siempre es castigo. A veces es protección, y yo necesitaba proteger mi dignidad. Cerré los ojos, respiré hondo. Amanecería pronto, y con él mi liberación. Ellos creían que lo peor ya había pasado, pero lo que ocurriría al día siguiente sería la lección de vida que nunca olvidarían. El amanecer llegó sin pedir permiso. Una línea tenue de luz se coló por la ventana del cuarto, y por un instante me quedé mirando cómo el polvo flotaba en el aire, dorado y silencioso. Esa imagen simple me recordó que la vida sigue, aunque uno esté roto por dentro. Y yo estaba rota, sí, pero no vencida. Me incorporé despacio. Mis huesos protestaron un poco, pero había en mí una fuerza interior distinta a la de ayer. Una fuerza que nace cuando una mujer mayor deja de pedir permiso para existir. Doblé mi ropa con calma, la guardé en mi pequeña maleta y respiré hondo. Ese cuarto había sido siempre un recordatorio de mi lugar en esa familia, un espacio improvisado, apartado, donde nadie escuchaba si yo lloraba. Pero hoy sería la última vez que me sentaría en esa cama dura, la última vez que vería esas paredes descoloridas. Antes de cerrar la maleta, puse dentro el sobre blanco. Era pesado, no por su contenido, sino por la decisión que representaba. Aún así, sentirlo allí, bajo mi mano, me dio seguridad. Un símbolo de que esta historia real había cambiado de rumbo. Y yo también. Salí del cuarto. La casa estaba en silencio, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Pasé por la sala donde anoche me habían humillado. Los vasos vacíos seguían en la mesa, junto con risas que aún parecían flotar como fantasmas. Me detuve frente a la puerta principal, pero antes de abrirla, escuché pasos. «Mamá». La voz temblorosa de mi hijo me alcanzó. Me quedé quieta. No me giré enseguida. Él necesitaba sentir, por primera vez, lo que era hablarle a una madre que ya no estaba esperando ser salvada. Finalmente, me volví hacia él. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos y una tristeza que ya no sabía ocultar. Parecía más joven, y al mismo tiempo más perdido que nunca. «¿Te vas sin despedirte?», preguntó, intentando sonar firme, pero su voz se quebró. «No quería más escenas», respondí con calma. «Mamá», dijo, acercándose un poco. Yo sé que no he estado a la altura. No dije nada. Lo dejé hablar. Sé que he permitido cosas que no debía. Sé que te he dejado sola cuando más necesitabas compañía. Y sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que he elegido el camino fácil demasiadas veces». Sus palabras me golpearon con fuerza, no porque fueran sorprendentes, sino porque era la primera vez en años que lo escuchaba decir la verdad. «Lo siento», susurró. «No tengo otra palabra». Me acerqué un paso, lo miré con toda la ternura y el cansancio acumulado. «Hijo», dije suavemente, «una disculpa no borra la traición, pero sí puede evitar que uno se pierda para siempre». Él cerró los ojos, respiró hondo, y de pronto cayó de rodillas frente a mí, como si el peso de todos esos años lo derrumbara. «No te vayas», dijo entre lágrimas. «Por favor, mamá, no te vayas así». Mis manos temblaron, no por debilidad, sino porque ver a un hijo derrumbarse es una imagen que ninguna madre quiere guardar en su memoria. «Levántate», le pedí. «No estás arrodillado ante mí, estás arrodillado ante tus decisiones». Él tardó en reaccionar. Cuando por fin se levantó, no era el mismo hombre de ayer.
Había algo distinto en su mirada, algo más humano y más triste. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó con desesperación. Me quedé pensando. No quería castigos, no quería venganzas, no quería que él sufriera lo que yo sufrí, pero sí quería que entendiera la lección. Puedes empezar por respetarme, respondí, y por enseñarle a tu hija a respetar también. Su rostro se contrajo en una mezcla de vergüenza y determinación. Lo haré, prometió. Yo asentí, pero no di un paso atrás, no cancelé mi partida, no retiré mis palabras. Tenía que irme, no por rabia, sino por mí. Adiós, hijo, dije. Él quiso abrazarme, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra apareció detrás de él. Karina, con el rostro desencajado, sin maquillaje, sin poder, y con la voz más amarga que le había escuchado jamás. ¿Así que de verdad te vas?, escupió. ¿Y qué se supone que hagamos nosotros ahora? Yo la miré fijamente. Lo que estaba a punto de decirle la dejaría helada. Karina se plantó frente a mí como si pudiera detener mi partida con solo cruzarse de brazos. Tenía el cabello revuelto, el rostro hinchado por la mala noche y esa mirada que usan quienes están acostumbrados a controlar, hasta que descubren que ya no pueden. Su voz salió áspera, casi rota. ¿Y qué se supone que hagamos nosotros ahora? ¿Ah? ¿Cómo quieres que vivamos si tú te vas así nomás? Sus palabras me atravesaron, no por dolor, sino por claridad. Ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi bienestar, mi tristeza, mi humillación. Les preocupaba perder lo que yo representaba: apoyo, presencia, dinero, comodidad, una sombra útil, nada más. Yo respiré hondo. El aire frío del amanecer me llenó de una serenidad inesperada. Eso, Karina, respondí con calma, no es problema mío. Ella abrió la boca, ofendida. ¿Cómo que no? Tú siempre has estado aquí. Y por eso mismo, la interrumpí. Es hora de que aprendas a vivir sin que yo sostenga lo que ustedes han roto. Mis palabras la dejaron sin habla por un instante. Ese instante fue suficiente para que mi hijo diera un paso adelante. Karina, ya basta. Mamá tiene razón, dijo con voz baja, pero firme. Ella lo miró como si no lo reconociera. ¿También tú? ¿Ahora resulta que la víctima soy yo? Me quedé quieta. Había algo triste en todo eso. Karina realmente creía que el mundo debía girar a su favor, que cualquier intento de poner límites era un ataque personal. Era incapaz de verse a sí misma, incapaz de mirar su propia traición. Yo apoyé una mano sobre mi bolsita, sintiendo dentro el sobre blanco que había cambiado todo. Ustedes llevan años esperando que yo cargue con el peso de esta casa, dije. Con las tareas, con los gastos, con el silencio, con la culpa. Mi voz salió serena, casi suave. Pues se acabó. Hoy me libero. Los ojos de Karina brillaron con furia. ¿Y piensas dejarnos solos? ¿Así, como si nada? Como ustedes me dejaron sola a mí tantas veces, respondí. Mi hijo cerró los ojos, apretando los labios. Sabía que era verdad. Lo sabía en el alma. Karina, en cambio, soltó una risita nerviosa. Mira, si esto es por lo de ayer, yo puedo disculparme. Sabía que era mentira. No había arrepentimiento, solo miedo. No, le dije. No necesito una disculpa vacía. Necesito respeto. Y ese te queda grande. Ella abrió los ojos con incredulidad, como si nadie en su vida le hubiera hablado así. Me acerqué un paso, con la dignidad que había recuperado después de tantos años. ¿Quieres saber la lección de esta mañana, Karina? Ella no respondió. No podía. Una mujer no se pierde cuando envejece, dije. Se pierde cuando permite que otros decidan su valor. Mi hijo tragó saliva. Valeria, que había salido al pasillo sin que la notáramos, tenía los ojos muy abiertos. Tal vez, solo tal vez, entendía algo por primera vez. Karina, sin embargo, reaccionó como siempre, huyendo hacia adelante con arrogancia.
Pues vete, a ver cómo te las arreglas sola, escupió. A ver quién te ayuda cuando estés enferma. A ver quién te cuida cuando ya no puedas caminar. Yo asentí, tranquila. Tal vez nadie. Tal vez me toque enfrentar la soledad como tantas mujeres mayores lo han hecho antes que yo. Ella sonrió, satisfecha. Exacto. Al final, terminarás volviendo. No, dije con firmeza, mirándola directo a los ojos. Jamás vuelvo al lugar donde perdí mi dignidad. Karina palideció. Mi hijo quiso intervenir, pero levanté la mano. Aún no he terminado. Ambos se quedaron en silencio. Les dejé una copia del documento en la mesa, expliqué. Ahí dice claramente que nadie puede hacer movimientos con mis bienes. Nadie puede tocar mi casa. Nadie puede usar mi pensión. Nadie puede decidir por mí. Karina apretó los puños. Y una última cosa, añadí, con voz tan serena que la hizo retroceder. No les estoy pidiendo permiso. Les estoy informando. Me di la vuelta, abrí la puerta. La mañana estaba fresca. El cielo tenía ese tono azul que parece promesa. Y yo, una mujer herida pero despierta, di mi primer paso hacia un nuevo destino. Pero antes de poner un pie afuera, escuché una voz pequeña detrás de mí. «Abuela». Era Valeria. Algo en su tono me hizo detenerme. «¿Puedo hablar contigo antes de que te vayas?» Me giré lentamente. Su mirada no tenía burla, no tenía arrogancia, tenía miedo. Un miedo que predecía que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Valeria se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera quebrarme, o quizá quebrarla a ella misma. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía sin esa burbuja de arrogancia aprendida, sin el eco cruel de su madre guiando cada gesto. Solo era una niña, una que había crecido rodeada de ejemplos torcidos, y que ahora, frente a mi partida, parecía despertar a destiempo. «Abuela», dijo con la voz frágil, «¿puedo hablar contigo un momento?» La miré en silencio. Aún tenía en mis oídos su risa burlona de la tarde anterior, su dedo señalando mis manos temblorosas, su imitación cruel que provocó carcajadas. Pero también la vi como lo que era, una adolescente que no sabía el peso de sus actos. «Te escucho», respondí, sin acercarme ni alejarme. Valeria respiró hondo. Sus ojos se llenaron de brillo, pero no de burla, sino de algo parecido a culpa. Yo titubeó. Yo no sabía que te estaba lastimando. No dije nada. La dejé enfrentar sus palabras. Solo tragó saliva. Solo repetí lo que siempre escuché en casa. Y allí estaba, la raíz, la memoria torcida que se hereda sin querer. Mamá siempre dice que ya estás vieja, que eres lenta, que haces todo mal, que algún día tendremos que cuidarte porque tú sola no puedes. Ella bajó la mirada. Yo pensé que era normal hablar así. Mi corazón dolió. No por mí, por ella. Pero ayer, continuó con voz quebrada, cuando te vi parada ahí, con esos papeles, cuando dijiste que te ibas, sentí como si algo se rompiera adentro. Un silencio suave nos envolvió. La casa detrás de nosotros contenía la respiración. Karina escuchaba desde el pasillo. Mi hijo también. Pero ninguno se atrevió a intervenir. «Abuela», susurró Valeria, «¿de verdad te vas?» Asentí lentamente. «Sí, Valeria. Me voy porque ya no puedo seguir viviendo en un lugar donde mi presencia duele». Ella dio un paso hacia mí. Su voz se quebró. «¿Y no te quedarías aunque sea por mí?» Me quedé en silencio largo rato. Su pregunta cayó como una piedra en mi pecho. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla, quedarme para enseñarle otra forma de amar. Pero otra parte sabía que yo también merecía paz. Una paz que nunca encontraría entre paredes que me recordaban mi soledad, mi dolor, la traición disfrazada de costumbre. Me incliné un poco y tomé sus manos. Eran jóvenes, tibias, inseguras. «Valeria», dije con ternura cansada, «yo te quiero, y por eso mismo tengo que irme.
Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo contener. «No quiero que te vayas», susurró. «A veces», respondí suavemente, «las despedidas enseñan más que las presencias». Ella apretó mis dedos, desesperada. «Pero, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda?» Sonreí triste. «Aprenderé a cuidarme sola, como lo he hecho siempre». Detrás de ella, Karina apareció al fin. Ya no tenía el rostro altivo. Su soberbia se había ido por completo. Parecía vacía. «Mire», dijo con un hilo de voz, Yo no pensé que esto se iba a poner así». «Las consecuencias nunca avisan, Karina», respondí. «Llegan después». Ella bajó la mirada. Por primera vez, parecía entender que había cruzado un límite que no podía deshacer con excusas. Mi hijo avanzó, con lágrimas en los ojos. «Mamá». «Perdóname», dijo otra vez. «No te vayas sin saber que te amo». Me conmovieron sus palabras, pero no cambiaron mi decisión. «El amor, hijo, no se demuestra cuando uno llora», susurré, «sino cuando uno cuida». Él se desplomó en silencio, como si mis palabras fueran un espejo demasiado claro. Tomé mi maleta, la ajusté en mi mano. «Esta historia real no termina aquí», dije mirando a los tres. «Pero lo que viene, cada uno tendrá que enfrentarlo según lo que ha sembrado». Di unos pasos hacia la puerta. El sol ya comenzaba a salir, iluminando el suelo. Y antes de irme, añadí, «Lo que decidí esta mañana, lo que estoy a punto de hacer, les mostrará que una mujer mayor puede levantarse incluso después de haber sido humillada». Sus rostros palidecieron. Sabían que algo más venía, algo que no podrían detener. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. El sol ya estaba completamente levantado cuando crucé el umbral de la casa. La luz tibia caía sobre mi rostro como un recordatorio silencioso de que los amaneceres no preguntan si una está lista, simplemente llegan. Y yo, por primera vez en muchos años, también estaba llegando a mí misma. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos hacia la calle, escuché detrás de mí una súplica ahogada. «Mamá, por favor, espera». Me giré. Mi hijo estaba allí, con el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, la culpa enredada en cada gesto. Karina estaba detrás de él, paralizada, y Valeria tenía el corazón en los ojos. Respiré hondo, no para hablar, sino para sostenerme en pie mientras veía a las 3 personas que más daño me habían causado, sin siquiera darse cuenta de todo lo que habían destruido. «No puedo quedarme», dije con suavidad. «Esto es lo mejor para mí». Mi hijo dio un paso hacia mí, desesperado. «Mamá, si te vas, esta familia se rompe», negué con la cabeza. «Esta familia se rompió hace años», respondí. «Solo que ustedes no lo notaron porque yo seguía intentando sostener los pedazos». Mi voz no tenía odio, tenía verdad, y la verdad duele más que cualquier grito. Karina se adelantó un poco. Tenía el rostro devastado y su soberbia había desaparecido por completo. «Yo... no sabía que te afectaba tanto», balbuceó. «Si hubiera entendido...» «Pero no quisiste entender», la interrumpí, «porque entender exige mirar a los demás como iguales. Y tú solo miras desde arriba». Ella bajó la mirada, tragando su propio silencio. Valeria se acercó entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas jóvenes. «Abuela, yo no quiero que te vayas», dijo. «No quiero que pienses que no te amo». La miré largo rato. Mi nieta, esa niña que me imitó para burlarse de mí, ahora temblaba frente a la posibilidad de perderme. «Yo sé que me quieres, Valeria», respondí, «pero el amor también se demuestra con respeto, y ese tendrás que aprenderlo». Ella bajó la cabeza, llorando sin esconderse. Me acerqué a mi hijo. Quise memorizar su rostro, no como hombre, sino como el niño que alguna vez corrió hacia mis brazos después de una caída,
buscando consuelo. Hijo, susurré, yo no te estoy castigando, estoy eligiendo vivir. Él apretó los labios, intentando contener el llanto. ¿Puedo hacer algo para que esto cambie? Me dolió. Oh, ¿cómo me dolió esa pregunta? Puedes cambiar tú, le respondí. Pero mi decisión sigue en pie. Sus hombros cayeron, como si llevara siglos cargando el peso de su propio descuido. Me di la vuelta una vez más. El aire de la mañana tenía olor a despedida y a libertad. Pero antes de dar el último paso, tomé aire y dije algo que necesitaba salir desde el fondo de mi alma. A veces, lo más doloroso que puede hacer una madre es marcharse para que los demás aprendan a valorar su presencia. Nadie respondió. Nadie podía. La calle estaba tranquila, la luz cálida, el silencio enorme. Avancé. Cada paso alejaba un poco la herida y acercaba un poco la paz. No era un final feliz, no lo sería, pero sí era un final verdadero. Un final donde una mujer mayor dejaba atrás la humillación y caminaba hacia su propia redención. Una vida nueva no siempre empieza con risas. A veces empieza con un corazón roto que decide no volver a romperse en manos ajenas. Esa fue mi lección de vida. Y mientras caminaba por esa calle vacía, con mi maleta ligera y mi dignidad intacta, supe que todo lo que venía después sería mío, solo mío. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su fuerza cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.